Dilia, ¿podrías ceder tu casa a esta chica? Tengo la intención de pagar el alquiler correctamente, ¿qué tal 50 pesos al mes como descuento fraternal? Esta casa es demasiado grande para 2 personas, sería mejor para la casa si se la dieras a tu hermana que planea tener muchos hijos. Soy Dilia, tengo 35 años y una hija de 3 años. No tengo más familia que mi hija, sin embargo, no me arrepiento ahora. Más bien pienso que fue para lo mejor. Me gradué de la escuela secundaria y tomé un trabajo en el cuidado de personas. Tenía un esposo a quien realmente amaba. Hace 3 años comencé a salir con Hank después de una reunión de la escuela secundaria y nos casamos aproximadamente un año después. En la escuela secundaria, secretamente albergaba sentimientos por Hank. En la reunión, cuando esto fue revelado, estaba tan avergonzada que quería esconderme en un agujero. Pero cuando llegué a casa, Hank me contactó. ¿De verdad te gustaba?, preguntó. E impulsivamente respondí que sí. ¿Qué hay de ahora?, preguntó, y respondí, todavía lo hago, lo cual inició nuestra relación. Aproximadamente un año después nos casamos y al año siguiente tuvimos una encantadora hija llamada Nora. Nora se parece mucho a su padre y es absolutamente adorable. Su forma durmiendo silenciosamente parecía un ángel. Mientras continuaba mi trabajo, trabajé junto con mi esposo para criar a nuestra hija, corriendo tras el trabajo y el cuidado infantil. Justo cuando nuestra hija estaba a punto de cumplir un año, mi esposo desapareció repentinamente. Cuando llegué a casa ese día, la habitación estaba a oscuras y podía oír a mi hija llorando en la parte de atrás. En la sala de estar había un documento de divorcio firmado por mi esposo y la tarjeta de presentación de un abogado sobre la mesa. No había absolutamente ninguna señal de que mi esposo planeara irse. Si se hubiera desenamorado de mí, lo podría haber entendido, pero dejar a nuestra hija sola en casa era inimaginable para mí. Al menos debería haberla llevado a casa de sus padres o haberla dejado con alguien. Ella seguía llorando y su voz temblaba. Cuando rápidamente le preparé y le di leche, la bebió con sorprendente ferocidad. Debía tener mucha hambre. Su pañal estaba en un estado terrible y lo cambié de inmediato. Me pregunto cuánto tiempo la habían dejado sola. Después de eso, no hubo contacto de mi esposo y, a través del abogado cuya tarjeta de presentación había dejado, los trámites avanzaron y nos divorciamos oficialmente. Todo lo que me quedó fue esta pequeña casa que había comprado antes de nuestro matrimonio, mi amada hija y una magra cantidad de manutención infantil dejada por mi ex esposo. Sus padres estaban furiosos con él por desaparecer tan repentinamente. Lo siento mucho por dejar a Dilia y a Nora así. Ni siquiera nos contactó. No tengo idea de lo que estaba pensando. Nunca lo perdonaré, y entonces me dijeron esto: estás divorciada y es posible que ya no quieras tener nada que ver con nosotros, pero si alguna vez no hay nadie que cuide a Nora, no dudes en contactarnos. El trabajo debe ser duro para ti, debe ser difícil hacer esto sola. Estamos aquí si nos necesitas, siempre y cuando no sea una molestia para ti, Dilia. Al principio dudé, pero siendo realista, era una oferta muy útil. No podía confiar en mis propios padres debido a varios problemas, así que decidí aceptar la oferta de mis suegros. Más tarde, encontré lo que creo que era la cuenta de redes sociales de mi ex esposo y me enteré de que había estado teniendo una aventura. La otra mujer había continuado buscándolo activamente incluso después de que se casó conmigo y parecía que finalmente había logrado quitármelo. En las redes sociales había muchos lamentos de mi ex esposo como: criar hijos es difícil, cuidar a un bebé me hace sentir viejo, mi hija no se apega a mí, quiero escapar de esta vida, no puedo soportarlo más. La mujer con la que tuvo una aventura parece ser una graduada universitaria y empleada de una empresa, y mi ex esposo enfatizó este punto en las redes sociales diciendo que era lo opuesto a su esposa cuidadora, graduada de la escuela secundaria. Al ver eso, la ira brotó dentro de mí. Investigué si podía reclamar legalmente una pensión alimenticia, pero como ya había recibido una pequeña cantidad de división de bienes debido a la manutención infantil y el divorcio repentino, parecía difícil reclamar más. Decidí no pensar más en el dinero. Ahora solo necesitaba concentrarme únicamente en criar a mi hija. No tenía espacio para pensamientos sobre mi ex esposo. Dejé de lado mi orgullo, dejé a mi hija con mis suegros durante el día y me dediqué por completo al cuidado infantil después de regresar del trabajo. Afortunadamente, mi hija ha crecido sin problemas, sin ninguna enfermedad o lesión grave. Esa fue la mayor felicidad. En el trabajo,
Consideraron mi situación e incluso en medio de una grave escasez de personal, ajustaron los turnos de manera flexible cuando mi hija estaba enferma. Además, recibí muchos consejos y ayuda de colegas que tenían experiencia en el cuidado infantil. Estoy verdaderamente agradecida por todo el apoyo que sigo recibiendo de diversas maneras. Mi hija amaba mucho a sus abuelos y, a veces, se daba la vuelta haciendo pucheros cuando iba a recogerla. Por otro lado, cuando intentaba ir a trabajar por la mañana, se resistía a que la abrazara su abuela y lloraba por mí, lo cual era confuso pero también me complacía. Ahora que mi hija ha cumplido 2 años y ha comenzado a asistir a la guardería, dependemos menos de mis suegros. Es un poco triste que vaya a la guardería ahora, dijo mi suegra. Aunque mi suegra se sentía sola por no verla tan a menudo, creo que no es bueno depender de mis suegros para siempre. En la guardería había sorprendentemente muchas madres solteras como yo criando hijos. Tener circunstancias similares hacía que las conversaciones fueran animadas y hablar entre nosotras a menudo refrescaba nuestro estado de ánimo. A medida que continuamos estas rutinas diarias, llegó el tercer cumpleaños de mi hija. Le di su amado pastel de chocolate y el set de maquillaje que había estado esperando, y pasamos su cumpleaños juntas. Creo que fue unos 3 días después, exhausta por un turno de noche, había dejado a mi hija en la guardería y estaba profundamente dormida en el sofá cuando, de repente, sonó el timbre. Por lo general, ignoraba el timbre a menos que estuviera esperando una entrega o tuviera un aviso previo, ya que lidiar con asuntos inesperados se había vuelto cada vez más problemático. Sin embargo, ese día el timbre persistió, lo que me impulsó a levantarme y revisar el monitor, donde vi a mis padres y a mi hermana, con quienes no había estado en contacto durante mucho tiempo, presionando el botón. Con sorpresa, mi madre inmediatamente comenzó a hablar. Dilia, soy mamá, ¿estás bien? Hemos venido porque hay algo de lo que necesitamos hablar. Tu hermana se va a casar, mi madre habló con una expresión alegre, luego instó a mi hermana a hablar. Mi hermana estaba prolijamente vestida. Hola, hermana, ha pasado un tiempo, nosotros, vinimos a ver tu casa hoy. ¿Cuál es la prisa? Hace mucho calor afuera, ¿podemos entrar? También quiero darte la invitación de boda. A regañadientes, abrí la puerta. Inmediatamente mis padres pasaron junto a mí comentando, es bastante espacioso, ¿no es así?, mientras se acomodaban dentro. No podía comprender lo que estaba sucediendo e intenté desesperadamente detenerlos, pero no prestaron atención a mis protestas. Hay 2 dormitorios, por lo que parece que incluso podríamos colocar una cama grande allí. Incluso hay un trastero, la despensa de la cocina está incluida y parece que hay suficiente almacenamiento. Mientras continuaban inspeccionando cada habitación, me puse más agitada. ¿No se suponía que solo debían entregar una invitación? ¿Qué están haciendo mirando la casa a su antojo? Somos familia, ¿de qué hay que preocuparse? La facilidad con la que mencionaron a la familia me dejó momentáneamente sin palabras. No había ningún vínculo que realmente pudiera llamarse familia entre mí y esos 3 ahora. Ahora que hemos visto el interior, ¿qué piensas? Sí, era tu casa, Dilia, pero creo que pasa la prueba. Seguramente estará de acuerdo si es esta casa. Solo asegúrate de limpiar cada rincón y grieta antes de mudarte. Entonces se resolvió. Al verme aturdida, mi madre se volvió y dijo, Dilia, ¿podrías ceder tu casa a tu hermana? ¿Lo qué? Tengo la intención de pagar el alquiler correctamente, ¿qué tal 50 pesos al mes como descuento fraternal? Esto es lo que estaba pensando mi madre. Mi hermana quería comenzar una nueva vida en su propia casa con la persona que amaba al casarse. Sin embargo, no tenía ahorros y no podía permitirse construir una nueva casa. Por eso vinieron a mí. Parece que mis padres habían investigado en secreto y sabían que acababa de comprar la casa y estaba divorciada criando a mi hija sola. Esta casa es demasiado grande para solo 2 personas, sería mejor para la casa si se la dieras a una hermana que planea tener muchos hijos. No se trata de eso. ¿No te resulta difícil vivir en esta casa llena de recuerdos con tu exesposo? Yo me haré cargo y viviré aquí en su lugar por tu bien. Pagaré el alquiler, así que está bien, ¿verdad? Dijo esto con tanta indiferencia. La razón por la que me distancié de mi familia fue que me fui de casa después de graduarme de la escuela secundaria y conseguir un trabajo. Ninguno de los 3 pensó nunca en mí como familia. Desde mi infancia hasta mis años de estudiante, fui tratada como si fuera invisible. La razón era clara. Era porque mi madre se volvió a casar.
Mi padre actual era mi padrastro y había una diferencia de edad de 7 años entre mi hermana y yo. Tenemos diferentes padres. Cuando era pequeña, mi padre y mi madre siempre estaban discutiendo ferozmente. Quería que se llevaran bien e intenté mediar en sus peleas, pero una noche, enfurecido, mi padre nos echó a mi madre y a mí de la casa. Mi madre me llevó con ella a casa de sus padres y vivimos allí durante unos 2 o 3 años. Tan pronto como se finalizó el divorcio de mis padres, mi madre dijo, quiero presentarte a David, un hombre que me ha ayudado en el trabajo. Ese hombre es ahora mi padre. La ceremonia de la boda se llevó a cabo solo con ellos dos, no se invitó a ningún familiar e incluso yo no asistí a la ceremonia. Ese día estaba estudiando en casa cuando mi madre registró el matrimonio. Ya estaba embarazada. Poco después nació mi hermana. Sin embargo, incluso antes del nacimiento de mi hermana, fui tratada como si no existiera en la casa. Inicialmente, mi padrastro se esforzó por entablar una conversación, pero gradualmente perdió interés en mí. Incluso cuando le hablaba, sus respuestas eran frías y ni siquiera me miraba a la cara. El comportamiento de mi madre también era terrible. Después de que comenzó a vivir con mi padrastro, nunca me miraba a los ojos. Incluso cuando estaba en la sala de estar, actuaban como si no estuviera allí, hablando solo entre ellos. Cuando se bañaban, cerraban el agua caliente aunque yo no me hubiera bañado. Inicialmente pensé que solo querían disfrutar de su vida de recién casados, pero no fue así. Una vez que nació mi hermana, tanto mi padre como mi madre la priorizaron por encima de todo lo demás. Pensé que era inevitable mientras mi hermana era un bebé, pero la situación siguió siendo la misma a medida que crecía. Un día, mirándome al espejo, me di cuenta de algo, mi rostro se parecía mucho al de mi padre. Probablemente el parecido había sido fuerte desde que era joven. Creo que mi madre se sintió molesta conmigo después de volver a casarse, ya que le recordaba a su ex esposo. Fue el momento en que me di cuenta de por qué fui tratada como inexistente en nuestra casa. Mi hermana parecía tener una vaga conciencia de nuestra situación. Tal vez por eso, cuando éramos jóvenes, solía compartir los bocadillos que recibía conmigo, dándome la mitad del nuevo juego de lápices que solo le habían dado a mi hermana, me dio uno y a menudo me expresaba simpatía diciendo, lo siento por ti, hermana, y me cuidaba de varias maneras. Me sentí consolada por tanta amabilidad de mi hermana. Resolví apreciarla siempre. Sin embargo, cuando entró en la escuela secundaria, nuestra relación comenzó a cambiar. Cada vez que sus padres le compraban algo nuevo, inmediatamente se jactaba ante mí. También conseguí esto, solo me compran cosas a mí, no a ti, ¿Quieres esto? Ya conseguí uno antes, así que puedo dártelo. La forma en que me menospreciaba como si una persona rica se apiadara de una pobre era evidente en sus expresiones y palabras. Inicialmente pensé que era mi propia envidia la que daba forma a sus palabras, pero como sucedía repetidamente, me di cuenta de que no era así. Se estaba burlando de mí sintiéndose superior. En el momento en que me di cuenta de que el único apoyo que tenía en mi familia se había ido. No importaba cuánto quisiera evitarla, ella vendría a mi habitación por su cuenta usando el amor de nuestros padres como escudo para presumir. Mis padres continuaron ignorándome. Cuando nos unimos a actividades del club en la escuela, a menudo me quedaba sin comer o la comida simplemente se sentaba en la mesa toda fría, al menos estaba en el refrigerador. Soportar tales situaciones todos los días casi rompió mi espíritu. Sintiendo que no podía seguir así, decidí firmemente, me iré de esta casa una vez que me gradúe de la escuela secundaria, y esa determinación me ayudó a superar mis años de estudiante. En el mundo actual, incluso un graduado de la escuela secundaria puede lograrlo. Inicialmente no elegí el cuidado de personas como un trabajo que particularmente quería, sin embargo, a medida que trabajaba, comencé a encontrar satisfacción en él. Siendo menos afortunada con la familia, el trabajo era desafiante pero se convirtió en una fuente de apoyo emocional y mis colegas, tanto mayores como jóvenes, fueron amables y confiables. Debido a estas circunstancias, me había mantenido alejada de mi familia durante mucho tiempo, pero de repente me buscaron, vinieron a mi casa sin permiso, la hurgaron e hicieron una demanda irrazonable como entregar la casa por 50 pesos de alquiler, lo que me hizo cuestionar su sentido común. No podía soportar la actitud irracional de mi hermana pensando que mis pertenencias eran suyas. Es una casa llena de recuerdos con mi ex esposo, pero es un hogar precioso que trabajé duro para comprar con el dinero que ahorré. Puede que sea demasiado grande para dos, pero nos gusta aquí,
así que no tengo intención de dárselo a mi hermana. Debes construir tu propia casa con tu propio dinero. ¿Estás luchando tanto financieramente? Solo porque solo te graduaste de la escuela secundaria, actúas con tanta altivez. Soy funcionaria pública, así que tengo más dinero que tú. Solo estoy diciendo que esta casa es demasiado buena para ti, así que deberías irte. ¿No se dice que los cuidadores no ganan mucho considerando el trabajo que hacen? Agradecerías los ingresos por alquiler siendo madre soltera, debes necesitar el dinero, ¿verdad? No me hables de ingresos por alquiler de 50 pesos al mes, eso no es suficiente para cubrir los pagos de la hipoteca. Oye, todavía tienes una hipoteca, debería ser tú quien la pague hasta el final. Así es, tú la compraste, así que debes asumir la responsabilidad hasta el final. Basta. No le daré esta casa a nadie, así que váyanse. Ni siquiera planeo asistir a la boda. Siempre has sido una niña poco atractiva. No me lo saques a mí solo porque me parezco mucho a papá. Ni siquiera pienso en ti como mi madre. Llevada por la emoción, dije esto y mi madre, furiosa, gritó con 3 veces la intensidad. Logré echar a mi madre de la casa y mi padre y mi hermana la siguieron apresuradamente. Los vi irse y cerrar la puerta de golpe. No vengan más aquí, déjenme en paz. No pude dejar el lugar hasta que los vi desaparecer. Las duras palabras que me dirigió mi familia, a quienes no había visto en mucho tiempo, trajeron de vuelta recuerdos dolorosos que casi había olvidado, agitando la confusión en mi pecho y haciéndome sentir náuseas. Sin embargo, no podía permitirme tomarme un tiempo libre del trabajo, así que fui a mi trabajo a pesar de estar privada de sueño. Finalmente, cuando llegó mi día libre, la confusión en mi corazón no había disminuido, así que dejé a mi hija con mis suegros y subí sola a un tren a un cierto destino. Fui a una iglesia famosa por alejar el mal. Era una iglesia renombrada a nivel nacional, un poco lejos de casa, pero fui allí buscando desesperadamente una bendición para alejar el mal y recibí una oración de protección en la iglesia. Aunque mi hija estaba gruñona por haber sido llevada a la casa de sus abuelos en su día libre, cuando expliqué que fui a pedirle a Dios que evitara que alguna desgracia cayera sobre su hogar, su expresión se intrigó. ¿Qué es desgracia? Significa eventos malos inesperados. Pido protección para mantener nuestro hogar a salvo de tales cosas. Yo también quiero orarle a Dios. Diciendo esto, mi hija se sentó en el sofá y comenzó a orar suavemente. La semana siguiente, como de costumbre, recogí a mi hija de la guardería e hicimos algunas compras de camino a casa. En el momento en que abrí la puerta principal de nuestra casa, sentí la presencia de alguien adentro. Rápidamente alejé a mi hija de la casa diciéndole, espera aquí, y luego volví a entrar sola. Tomando un paraguas de la entrada, escuché algunos ruidos provenientes de la sala de estar. Pensando que debía ser un ladrón, me preparé, abrí la puerta de la sala de estar y grité, ¡ah! Ni siquiera sabía lo que estaba gritando, pero agité frenéticamente el paraguas alrededor levantando la voz, ¡ya! Sorprendida por mi carga con el paraguas, la persona que cayó hacia atrás no era un ladrón sino mi hermana. ¿Por qué estás aquí? Esa es mi frase, me asustaste. Yo soy la que está en shock, ¿qué estás haciendo aquí? Tras una inspección más cercana, noté que la ventana de la sala de estar estaba rota. Mi hermana había entrado en la casa a través de esa ventana. Además, estaba hurgando en el armario. Rápidamente agarré mi smartphone. Espera, ¿a quién estás llamando? A la policía. Hay un ladrón en la casa. No soy un ladrón. Si no eres un ladrón, entonces ¿cómo llamas a irrumpir en una casa por una ventana? Como si dijera que no dejaría que eso sucediera, mi hermana se abalanzó sobre mí tratando de arrebatarme mi smartphone. Aléjate, dame el teléfono. Ladrona. Te dije que no soy una ladrona. Definitivamente eres una ladrona. Mi hermana y yo estábamos gritando cosas sin sentido mientras forcejeábamos. Fue entonces cuando sucedió. Hay un ladrón, hay una persona mala aquí, se podía oír la voz de mi hija desde afuera. Preocupada, había venido a casa y había abierto silenciosamente la puerta principal, probablemente escuchando la palabra ladrón. Ladrón, ladrón, que alguien ayude. Mi hija estaba corriendo por el vecindario gritando en voz alta. Esa pequeña astuta. Cuando mi hermana intentó dirigirse afuera hacia mi hija, la agarré e intenté desesperadamente evitar que saliera.
En ese momento, nuestro vecino, el señor Watson, y el señor Allen de la calle vinieron corriendo a la casa blandiendo un bate de béisbol y un palo de golf gritando en voz alta. El viejo señor Carter, que vive cerca y cuya afición es la jardinería, también entró por la ventana de la sala de estar sosteniendo grandes palas en ambas manos. Mientras estaba cuidando las flores del jardín, estaba realmente agradecida de haberlo saludado antes. Me sentí orgullosa de haber establecido una relación conversacional con el señor Watson y el señor Allen. Construir relaciones con los vecinos realmente es beneficioso en tal situación. Estaba ligeramente conmovida y casi lloré. Tal vez dándose cuenta de que su situación era desesperada, mi hermana dejó de resistirse y se derrumbó en el acto. Al ver esto, los vecinos la sujetaron firmemente. Preocupada por mi hija, salí corriendo y la señora Watson estaba allí abrazándola. En el momento en que vi el rostro de mi hija y me sentí aliviada, escuché el sonido de una sirena de policía. Mi hermana fue entregada a la policía por los vecinos y estaba siendo interrogada en el coche patrulla. Expresé repetidamente mi gratitud a los vecinos y abracé a mi hija con fuerza. Así que todo es gracias a ti, Nora. Cuando alguien dijo eso, Nora gritó, veo un espíritu maligno. Me pregunté dónde había aprendido tal frase. Nora entonces comenzó a imitar los gestos de un pastor. Esto provocó que todos los vecinos comenzaran a reír y la atmósfera tumultuosa se calmó un poco. Poco después llegaron mis padres con el rostro pálido. Debieron haber sido contactados por la policía. Con lágrimas corriendo por su rostro, mi madre se disculpó y dijo, Dilia, solo escucha, por favor ayúdala a pagar sus deudas. Oye, ¿qué deudas? Ella se metió con acciones. En ese momento, todo lo que había sucedido encajó en mi mente, incluyendo lo que descubrí más tarde. Parece que mi hermana se involucró en acciones porque sus ingresos eran insuficientes. La razón era su novio, quería impresionarlo con regalos y comidas, pero su salario se lo dificultaba. En ese momento, mi hermana vio un anuncio dudoso que afirmaba que se podía ganar dinero fácil con las acciones. Compró el producto y comenzó a operar con entusiasmo, pero el resultado fue una pérdida. Aún así, ya le había presumido a su novio que construiría una nueva casa para su vida matrimonial y cuando se desesperó, vino a mí pidiendo mi casa. Después de que la rechacé, continuó operando con acciones diciendo, la próxima vez estará bien, y terminó acumulando una enorme deuda que sus padres finalmente descubrieron. En última instancia, eso la llevó a tratar de robar dinero de mi casa. Tal vez porque siempre había sido un objetivo fácil de dominar desde que éramos jóvenes, mi hermana puede haberse vuelto bastante obstinada. No te preocupas por mí, solo dame el dinero sin decir nada. Necesitaba pagar mis deudas, gritó. Ir a irrumpir en una casa y robar dinero solo porque somos familia sigue siendo un delito y, sean cuales sean las circunstancias, no tengo dinero para darte. ¿Cómo te atreves a decir eso? No quiero oírlo de alguien cuyo marido la dejó. Seré amada por mi marido y tendré una familia feliz rodeada de hijos. ¿Cometes un delito y aún dices tales cosas? ¿Qué? Ambos, paren ahora. Dilia, no seas tan dura, después de todo es tu hermana, dale un poco de ayuda. Esta persona no es mi hermana. Dejaré que ustedes, mamá y papá, la ayuden si quieren. Para mí no es nada, no es familia, no se acerquen a mí, ladrona, veo un espíritu maligno. Mi hija, de pie detrás de mí, comenzó a imitar un exorcismo de nuevo. Mis padres, que estaban rojos de ira, se acercaron a mi hija, pero fueron detenidos por la policía y los tres fueron llevados a la estación de policía. No me había preocupado por lo que le sucedió a mi hermana después de eso, pero mi madre vino a mi casa un tiempo después y dijo, por favor, ayuda a Dilia, me disculpo por todo, mientras pedía dinero. Incluso si te disculpas, no puedo perdonarte. Somos extraños ahora, así que no vengas a mí por ayuda. Si no te vas, llamaré a la policía de nuevo. Con eso, rechacé a mi madre. Según mi madre, el novio de mi hermana se enteró del robo y de sus deudas de acciones y huyó. Los rumores incluso se extendieron a su lugar de trabajo y se vio obligada a renunciar. Desde entonces, los tres han desaparecido. Curiosa y queriendo evitar ser vista, pasé por la casa de mis padres y vi que estaba en venta. Según los chismes del vecindario, es posible que hayan huido en la noche. Me pregunto si fue la bendición de la iglesia conocida por alejar el mal o fue el efecto del exorcismo de mi hija.
La desaparición de los tres tan repentinamente se sintió un poco misteriosa, pero tal vez era el destino dadas las ya frágiles relaciones de nuestra familia. Después, mi hija se absorbió por completo en jugar a ser pastora, a menudo imitando exorcismos incluso en la guardería. La próxima vez que haya una oportunidad, me gustaría capturarlo en una foto.